Buen día, buen día. Dios me lo bendiga a todos en este domingo hermoso que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Dios lo bendiga a todos. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día para adorar a Dios. Hoy es domingo donde por costumbre pues todos acudimos al templo, vamos a la escuela dominical, después pasamos al culto, a adorar al Señor, nos gozamos entre los hermanos y pasamos un día chéverongo. Así que hoy no traigo un estudio bíblico en particular porque hoy vamos a reinstalar la escuela dominical del domingo. Esta reinstalación nace porque un hermano me preguntó que por qué, o mejor dicho, me preguntó que si yo todavía estaba dando la clase o la escuela bíblica, la clase dominical. Y mi excusa fue que no tengo tiempo para hacerlo, pero después me puse a pensar y analizar que hay tiempo para todo. Hacemos unos ajustes aquí, un ajuste allá. Y finalmente, pues estamos aquí hoy domingo tempranito, en la mañana, trayendo el estudio o la clase bíblica número 20 del expositor Sendas de Vida. Voy a tomar, yo obviamente me dejo llevar del expositor por las clases, es decir, por las clases que se están presentando, pero no soy muy amante de irme exactamente por lo que el editor tiene. Tiene muchas cosas buenas, pero hay otras cosas que no estoy muy de acuerdo. Si usted lo quiere usar, usted lo puede usar porque usted toma la decisión en la clase que usted quiera. Este micrófono me está dando un poquito de problema, como que se me va, viene, se va, se conecta, como que se desconecta, pero bueno, hoy es un día maravilloso, es el único día que el Señor hizo y quiero en esta mañana vamos a discutir el texto que se encuentra en Marcos 5 de 1 al 20, que es titulado El endemoniado gadareno. El texto o el estudio de hoy se titula La esclavitud de la humanidad. Cambio el texto, o mejor dicho, cambio el tema. Mi tema va a ser la esclavitud de la humanidad porque de esa esclavitud es la que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a buscarle a este texto, a esta narración, a esta historia, el testimonio de Jesús. Es decir, la correcta interpretación, cómo es que el escritor, o mejor dicho, lo que el escritor nos quiere transmitir por medio de esta historia literal. Y una de las cosas que me está inquietando mucho es la manera en la que la iglesia está interpretando los textos bíblicos, los estudios bíblicos, porque lo estamos tomando al pie de la letra, lo estamos tomando dentro de un contexto literal y eso no es así. Las narraciones son literales, sí, son literales, de las cuales hay algunas enseñanzas que se pueden extraer, pero al final van a ver que le voy a explicar que esas enseñanzas que se extraen de estos textos deben de ser dentro del mismo contexto, aunque sean enseñanzas relacionadas al mismo, pero dentro del contexto de la correcta interpretación. Yo hice un consolidado de los 3 evangelios, de los 3 textos de las narraciones del endemoniado. Voy a leerlo primero para que después hablar una cosita y después entonces vamos a continuar. Vamos a leerlo primero. Busquen su Biblia, Marcos 1.5, y obviamente pues no lo van a poder integrar porque yo tengo básicamente los 3 evangelios organizados en una manera que podemos recoger los 3 puntos de vista. Perdón. La base bíblica, obviamente, hay unos objetivos acá, pero mi objetivo en este caso en particular es que nosotros podamos entender lo que el texto nos revela por medio de estos escritos bíblicos. Ese es mi objetivo. Los objetivos que usted quiera poner en su estudio bíblico es opcional. Si usted quiere irse por lo que el expositor dice, usted lo puede hacer. Pero hoy ustedes van a entender la correcta interpretación de estos textos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos.
en este video si lo puedo hacer. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mateo dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcro. Recuerde que estamos tomando, ¿verdad?, los tres puntos de vista. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie lo podía dominar. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban de cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio del desierto. Impelido quiere decir, ¿verdad?, que lo llevaba. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 de cerdos, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y el mar se lo desaguaron en el mar. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y le contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y la historia de los cerdos. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los demonios, con los endemoniados, viendo a Jesús. Y ven al que había atormentado el demonio y que habitaba y que había tenido la legión sentado y vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y al él entrar a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo has tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, ya, ¿verdad?, leímos el texto. Y sabemos que este es un texto consolidado de los 3 evangelios sinópticos. Si había muchas cosas que se repetían, era porque habían cositas que decían en este que no decían en el otro, y por eso traté de repetir los versos para que tuvieran una idea. Y la idea lo hago para que podamos recoger en una vista panorámica, ¿verdad?, lo que en realidad el escritor o los escritores bíblicos están tratando de plantearnos. Porque esta historia no es simplemente una historia de la liberación de un hombre.
hay otras cosas mucho más profundas en ellas que necesitamos entenderlas. Hay preguntas que tenemos que hacernos, hay respuestas para esas preguntas, y todas esas preguntas las vamos a hacer aquí, las vamos a contestar. ¿Amén? Como dije anteriormente, estamos teniendo una pequeña inquietud en cuanto a la interpretación que se le está dando a las escrituras. Estamos violando el texto, estamos no extrayendo la esencia del mensaje que Dios nos quiere transmitir por medio de estos pasajes bíblicos. Y yo entiendo, yo como maestro, yo entiendo que cada estudio bíblico o cada escuela dominical tiene un objetivo. Y ese objetivo es educar al cuerpo, a la iglesia, en la escritura. No es ir allí a discutir que esto, que sea aquello, como siempre me encuentro en las clases discutiendo y sacando fuera del contexto y hablando fuera del contexto, y nos desviamos y nos vamos por el camino vereda, y cuando venimos a ver estamos totalmente fuera del contexto del texto que se está estudiando, y seguimos, y cuando tú vienes a ver no se explica nada, y eso no me gusta. A mí, yo por lo menos en mi clase, es cuando vamos a dar la clase, nos enfocamos en ese contexto sin salirnos del contexto. A veces uno hace preguntas relacionadas, ¿verdad?, al texto, y muchas veces algunas pues se pueden salir un poquito, pero procuro siempre de que estar dentro del contexto. Yo soy alumno también, yo cojo clases, ¿entiendes? Que yo sea maestro no quiere decir que yo me siento a escuchar las clases y aprendo algo, ¿entiendes? Pero esto es una cosa que está muy seria. Y si nosotros continuamos, ¿verdad?, con esta práctica de interpretar todos los textos al pie de la letra, es decir, dentro de un contexto literal, pues nos vamos a perder de toda esa verdad que se encuentran en las escrituras, de todas esas cosas ocultas que dice Jesús que nos iba a revelar, que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Esas cosas ocultas desde la fundación del mundo son las cosas que nosotros descubrimos en las escrituras bíblicas. Pero muchos no lo conocen. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a simplemente, y es por esto, ¿verdad?, que yo soy muy cuidadoso con el expositor, porque el expositor, aunque podría ser muy bueno, pero hay un peligro con esto, y es que nos encaja a nosotros. Porque nosotros, cuando no podemos estudiar, nos vamos por el expositor, y usted ni siquiera sabe lo que el expositor tiene el mensaje, y usted comienza a hablar por ahí sin saber. Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta meditar en la palabra, me gusta meditar en el texto, me gusta meditar con Dios, me gusta hacerle preguntas, leo la escritura, la profundizo, medito en ella, y el Espíritu Santo me va poco a poco, me va revelando pues esas cositas que no voy entendiendo. Y lo mismo lo puede hacer con usted, porque yo no tengo nada especial. Lo mismo que yo tengo, usted lo tiene. Usted tiene el Espíritu Santo, yo lo tengo también. Así que, ¿qué usted va a hacer? No es que yo tengo más ni que usted tiene menos. Dios nos da el Espíritu por medida. Así que, liberado de la esclavitud. ¿Okay? Liberado de la esclavitud es el título de este estudio bíblico de hoy, de la clase dominical. Yo espero en el Señor que se gocen. Yo espero en el Señor que ustedes puedan captar el mensaje que quiero transmitirle por medio de este estudio bíblico de hoy. Que más comparta este estudio con todos sus hermanos de la congregación, con todos sus grupos de WhatsApp, de Messenger. Búsquenos, síganos por Facebook, en YouTube. Síganos por donde quiera y ayúdenos con esto, porque la idea de reinstalar esta escuela bíblica dominical es continuar trayendo luz a este pueblo que necesita luz. Así que nada, Dios me lo bendiga, disfruten el estudio de hoy, será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Chao. Bueno, vamos a resumir el texto. Antes de empezar a profundizar en el estudio de hoy, es importante que entendamos el enfoque de cada escritor bíblico en su narración de los evangelios
los cuales es importante también que entiendan que estos relatos son parte del canon del Antiguo Testamento, no del Nuevo, amados. De hecho, la consolidación de los 4 masoretas, o masoreta, ¿verdad?, o evangelio, como se traducen, son el resumen de todos los libros antiguos. La vida y el ministerio de Jesús resumen toda la ley y los profetas. Por tanto, Jesús es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. El periodo de la iglesia inicia con la resurrección de Jesús. La ley y los profetas se cumplieron con la muerte y sepultura de Jesús, es decir, con la muerte y sepultura del viejo pacto, dando inicio al nuevo pacto con su resurrección. Es importante. Teniendo esto claro, continuamos entonces ahora con el estudio. Ya hemos leído el texto consolidado de lo que llamamos el endemoniado o los endemoniados gadarenos. Ya sabemos que cuando estudiamos los evangelios, debemos de entender que las narraciones que cada uno de los 4 escritores nos traen son parte de los sucesos más relevantes, los cuales por inspiración divina fueron seleccionados con el propósito de revelarnos enseñanzas espirituales que nos revelan el testimonio y la fe de Jesús. Los evangelios no cubren la historia completa de Jesús. El mismo apóstol Juan confiesa que si se escribiesen todas las obras de Jesús durante su ministerio de 42 meses, no cabrían en el mundo todos los libros que se habrían de escribir. Por tanto, algunos relatos pudieran ser secuenciales, sin embargo, la gran mayoría no lo son. Por tanto, cada relato nos revela una enseñanza individual y que a la misma vez está estrechamente relacionada una con la otra. Amén. Y esto es lo que vamos a escudriñar en el relato de hoy. El estudio de hoy lo vamos a analizar en 3 bloques o en 3 partes. Lo primero que debemos de identificar es en el contexto en el que cada uno de los escritores escribe. Amén. ¿Qué nos revela el enfoque de Mateo, el enfoque de Marcos y el de Lucas? El relato en el sentido general es el mismo, presentado desde un enfoque diferente por cada escritor. El enfoque de Mateo es revelarnos a Jesús como el Mesías prometido en la Escritura y Rey de los judíos. Es decir, que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Marcos enfoca sus escritos a una audiencia gentil, enfatizando los milagros de Jesús como evidencia de que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Lucas nos revela a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. También revela la humanidad de Jesús como el Hijo del Hombre. Me encanta ese nombre. Y sobre todo resalta la oración y la obra del Espíritu Santo. Y por último, pues tenemos a Juan. Juan, diferente a los sinópticos, se enfoca más bien en la teología, la espiritualidad, la divinidad de Jesús o el Espíritu Santo y de las señales que nos revelan al reino de Dios en Jesús. ¿Ven? En un sentido general, estos son los enfoques de cada escritor. Pueden ser otros más, pero estos son los básicos. Por tanto, al estudiar cada uno de ellos, debemos de entender cuál es el enfoque que cada escritor quiere transmitirnos. ¿Ven? A usted y a mí. Considerando el enfoque de cada escritor, vamos a analizar el pasaje de estos que los escritores llaman endemoniados. ¿Ven? Debemos de preguntarnos, para el escritor, en este caso Lucas y Mateo, ¿qué es un endemoniado? Porque Marcos no lo llama endemoniado, sino un espíritu inmundo. Entonces, si unos usan endemoniados y otro usa espíritu inmundo,
debemos de entender que ambas expresiones están relacionadas o significan lo mismo. El término endemoniado es la traducción de poseído por un demonio. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué es un demonio? Un demonio en la escritura hebrea es un ángel caído o rebelde. ¿Qué es Jesús? Bueno, según Hebreos 1, Jesús es la encarnación del ángel, con mayúscula, no de cualquiera de los otros ángeles, sino del ángel de Jehová, que es Dios mismo, el mismo Padre, la misma ley y el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un ángel? Bueno, un ángel es un espíritu, una naturaleza espiritual, es decir, un carácter, una actitud, una conciencia incondicionada. El ángel no es una persona, es un espíritu, es decir, una actitud, un pensamiento, un consejo, una ley que obra en los seres humanos. Eso sí, dice Hebreos, ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el Padre y él a mi hijo. Es por esta razón que cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Es decir, todos los pensamientos de Dios, los cuales están muy por encima de nuestros pensamientos. Dos cosas importantes de estos textos de Hebreos. El primogénito del que habla el texto es Adán, el hombre, la naturaleza humana de Dios al que Dios engendró. ¿Dónde lo engendró? Lo engendró en su conciencia. Primero lo imaginó, luego lo engendró y vino a ser la figura del postrer Adán, Jesús. Adán es tipo de Jesús. Jesús es el cumplimiento o la realidad de ese Adán. Esos ángeles de Dios son espíritus, es decir, actitudes, pensamientos, consejos, leyes. Dice Hebreos que son espíritus y sus ministros, es decir, los hombres a los que tienen o practican sus leyes, que ministran sus leyes, llamas de fuego. Esas llamas de fuego simbolizan al juicio en manos de los ministros de Jehová. Y aunque sé que no entienden esto que revela la Escritura, poco a poco lo irán entendiendo. Entonces, tenemos claro que esos demonios es lo mismo que espíritus inmundos. ¿Por qué son espíritus inmundos si son de Dios? Inmundo significa que no son puros, es decir, que violan la ley de Dios y por tanto no pueden participar o ministrar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué estos espíritus o demonios son inmundos? Porque esos son los espíritus o ángeles o pensamientos opuestos a los de Dios. Cuando Adán viola su propia ley en él mismo, estos espíritus, ángeles o pensamientos se apoderan de la mente o de la conciencia de Adán. Estos espíritus inmundos o demonios o pensamientos rebeldes son los que han formado nuestro estado de conciencia caída, nuestro carácter terrenal, carnal y rebelde, con lo que todos los humanos hemos nacido o heredado. Entonces, hablamos de un ser humano atado, esclavizado por estos demonios o espíritus inmundos. Y ahora vamos a escudriñar el texto y a encontrar el testimonio de Jesús en él. Que este es en realidad el mensaje que los escritores pretenden transmitir. La obra de Jesús en el ser humano. Dice la narración que Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos.
El término tierra en la escritura es una figura retórica que simboliza en el contexto espiritual la mente o la conciencia o el huerto donde se siembran los pensamientos. Los gadarenos, dentro del contexto de esta narración, simboliza a la humanidad. Vayan copiando. Dice el texto que Jesús llegó a esa tierra, espiritualmente hablando. Recordemos que estos sucesos ocurren en la mente del hombre. Dramas psicológicos que ocurren en la mente, en la conciencia del hombre, y dichas actitudes, comportamientos o condiciones o estados mentales, paradigmas, creencias, respuestas de los hombres de esta narración son personificados en los actores. La barca en la escritura es también una figura retórica que simboliza el medio de salvación, o la iglesia, o el mismo Cristo, como usted quiera. Entonces, Jesús en la barca llega a esta tierra de los gadarenos. Dice la narración que dos hombres, ya que Mateo, en su narración, al hablar de dos hombres, el mensaje es que tanto el judío como el gentil son receptores del mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino. Marcos y Lucas se enfocan solamente en un hombre. Un hombre simboliza dentro de este contexto pues a toda la humanidad. En esta humanidad están incluidos los judíos, que a la misma vez son gentiles. El enfoque es en que todos los hombres son receptores del mensaje, la promesa de salvación, de redención y el establecimiento del reino. Amén. Esta llegada de Jesús a esta tierra de los gadarenos es un presagio, por así decirlo, de su llegada al mundo. Estos gadarenos simbolizan dentro de este contexto pues a todas las personas que viven en un estado de conciencia pecaminoso, inmunda, cegada por lo material, con imágenes y dioses delante de su creador, que es su propia conciencia de ser en ellos, desobedientes a la propia ley en ellos mismos. Desde el enfoque de Mateo, estos gadarenos representan a las 12 tribus de Israel en la historia. De estas 12 tribus, las cuales también fueron divididas en dos tribus, las tribus del norte y las del sur. Todos debemos conocer, ¿verdad?, la historia de estas dos tribus. Dice el texto que estos dos hombres, al ver a Jesús, su Salvador, salieron corriendo a su encuentro. El salir corriendo simboliza en ellos la desesperación, la necesidad, la búsqueda de la justicia de Dios. ¿Dónde estaban estos hombres habitando? Pues estos hombres estaban habitando en los sepulcros. ¿Quiénes habitan en los sepulcros? Pues todos sabemos que ¿quiénes están? Los muertos. Esos sepulcros simbolizan pues la condición espiritual de la humanidad. Cuando Cristo vino a mi vida, yo vivía en los sepulcros. Yo estaba muerto espiritualmente. Mi conciencia no tenía conocimiento de que Dios es la conciencia de ser en mí, que es mi propia ley. Lo mismo pasa en la humanidad, que está muerta en delitos y pecados. Está muerta espiritualmente porque sus pensamientos, esos espíritus inmundos, esos demonios, ese velo necesita ser removido para que su razón les sea devuelta. Conozcan que Dios es la conciencia de ser en ella y reconcilie sus pensamientos con los de Dios. Para eso vino Cristo a la tierra, a nuestra mente, para reconciliar nuestros pensamientos con los del Padre, los cuales son mucho más elevados que los nuestros. Colosenses 1:20, si no me equivoco. Vino a darle libertad al cautivo, abrir los ojos a los ciegos espiritualmente hablando y darle su propia vida. Esa reconciliación es nacer de nuevo o empezar desde cero una nueva relación con nuestro Padre Celestial, la cual se había perdido por causa de nuestra rebeldía.
Dice el relato que estos espíritus, estos demonios, estas actitudes rebeldes que dominan las mentes de estos dos hombres, era tan fuerte la esclavitud de estos hombres que no había nada humanamente hablando que se pudiera hacer para dominarlos. Se les habían puesto grillos, cadenas, y todas las rompía, espiritualmente hablando. Hablamos de una bestia espantosa, salvaje, que destruye con sus dientes de hierro todo lo que tiene al frente. Pisa y destruye y desborona todo con sus pies. Esa bestia de Daniel que domina las conciencias de los hombres. Una conciencia atada con grillo, con cadena, que no les permite pensar, recapacitar ni tomar decisiones correctas. No les permite oír la voz de Dios desde su interior. Hablamos de un estado de conciencia cauterizado, dominada totalmente por la maldad, la injusticia, la desobediencia, el odio, el rencor, la avaricia, depresión, ansiedad, miedo, deseo desordenado y todo tipo de iniquidad. Estos escritores describen a ese Adán caído, a esa naturaleza pecaminosa en el hombre. Ese era el panorama de estos dos hombres que representan a los judíos y gentiles. Esta es la condición del hombre impío en la actualidad. Dice Lucas que estos hombres no vestían ropas, ni tenían casas, y sus moradas eran en los sepulcros, es decir, entre los muertos. No vestir ropa es una figura retórica que simboliza la desnudez del hombre delante de Dios, la falta de la justicia de Dios en el hombre, espiritualmente hablando. El que no habita en casa es otra figura retórica que simboliza la inestabilidad del hombre, la incertidumbre, la inseguridad, la falta de confianza o de fe. No logra el objetivo de Dios en él, erra al blanco, peca, desobedece. Y obviamente el que habita en los sepulcros es otra figura retórica que simboliza pues la condición del ser humano caído. El ser humano que no conoce a Dios, el que no obedece a los mandamientos de Dios, habita en los sepulcros. Está muerto, espiritualmente hablando. Para reforzar esta enseñanza, cuando en el Antiguo Testamento habla de la desobediencia del hombre, de su rebeldía hacia Dios y hacia su ley, nunca habla ni explícita ni implícitamente de demonios. Y en las cartas de los apóstoles, principalmente las de Pablo, tampoco insinúan implícita ni explícitamente de demonios. En ambos pactos hablan de espíritus inmundos, es decir, de actitudes rebeldes, pensamientos terrenales, carnales, pecaminosos. Un estado de conciencia esclavizante, caída y desobediente a los mandamientos de Dios. Tan sencillo como eso. Dice Pablo que ese espíritu es el que gobierna a toda la humanidad. Entonces, en esta primera etapa encontramos que la condición espiritual, mental de esclavitud del ser humano. Cuando Jesús hace su aparición en la tierra de los Gadarenos, la cual simboliza a todo el mundo dentro del contexto de esta narración literal. Vamos ahora, voy a poner el brazo ahí, pero a la segunda etapa de la narración. La segunda etapa de la narración nos narra la liberación del ser humano de esa esclavitud. Dice la narración que estos hombres esclavizados por el pecado, al ver a Jesús, su salvación, gritaron y corrieron y se arrodillaron delante de Jesús. Ese grito representa el dolor de la esclavitud y la necesidad de ser liberados. El correr simboliza pues la urgencia de salvación para la humanidad, y el arrodillarse simboliza pues el reconocimiento y el arrepentimiento del hombre. El hombre, en su angustia interna, en su desesperación por la justicia,
en su esclavitud lo lleva a repensar, a recapacitar y a volver en sí. Y le hicieron una pregunta a Jesús: ¿qué tienes conmigo? En otras palabras, ¿qué tú piensas hacer con esta esclavitud? Sálvanos, necesitamos de ti. Nadie nos ha podido ayudar a liberarnos. Y algo importante de la narración es que ellos identificaron a Jesús. ¿Quién identificó a Jesús? La pregunta. Jesús fue identificado por ese Adán en ellos, por esa misma naturaleza caída, pecaminosa y rebelde. Eso mismo que lo tenía en esclavitud. ¿Por qué lo identificaron? Porque Jesús, el cual es el ángel de Dios encarnado, era su opositor. No tan solo su opositor, sino también su Dios y su Señor. En otras palabras, Jesús era la naturaleza divina, santa, amorosa, justa, que una vez ocupaba el espacio de esa naturaleza pecaminosa en el hombre. Jesús vino a liberar al ser humano de esa naturaleza opuesta, rebelde, pecaminosa y desobediente, y sustituirla por la naturaleza divina del mismo Jesús. Aunque esto es algo difícil de asimilar, pero esto es una verdad que encontramos en la Escritura implícitamente, amado. Si usted no entiende, mire este video las veces que sea necesario hasta que integre en su corazón esta verdad, en su conciencia. Esta es una verdad que lo va a libertar. Ya aprendimos en Hebreo que Dios dijo que todos sus ángeles adoraran al primogénito, es decir, al heredero. Estos ángeles o espíritus de Dios simbolizan pues todos los pensamientos, actitudes, cuyo objetivo es obedecer la ley de Dios, que es Dios mismo. Estos espíritus inmundos son los que se rebelaron contra Dios por medio de Adán, y es por esto que somos redimidos por medio de Jesús. ¿Entienden esto? Estos espíritus deben de ser reconciliados de nuevo con su Creador. Y esta es la misión de Jesús: reconciliar consigo todo lo que está en la tierra y en el cielo, los pensamientos de los hombres con los pensamientos de Dios, y hacer la paz mediante su sangre. Hablamos de legiones de ángeles o espíritus que se rebelaron contra la ley de Dios por medio de Adán. Pero esta rebelión la entenderemos mejor si estudiamos la creación de Génesis. Ahora bien, el relato dice que los demonios o espíritus inmundos le rogaron a Jesús que al echarlos fuera, es decir, al reconciliarlo con él, con Jesús, y por medio de esta reconciliación liberar la conciencia de los hombres, dice el texto que pidieron ser echados a un hato de cerdo que estaban en esa tierra paseando. Y debemos de preguntarnos: ¿cómo podemos reconciliar nuestros pensamientos con Dios y a la misma vez echarlos fuera de nosotros? Es una pregunta muy válida. Hay respuesta. Reconciliar no significa eliminar, significa redimir, comprar de nuevo. ¿Amén? Cuando nuestros pensamientos son reconciliados con los de Dios, son redimidos de ese pecado que los mantenía en enemistad y rebeldía contra nuestro Creador. Por tanto, el hecho de echarlos fuera a un hato de cerdo significa que lo que se echó fuera o se redimió fue el pecado, esa desobediencia o esa actitud rebelde, no los pensamientos en sí, porque son de Dios. ¿Por qué echarlo a un hato de cerdos? El hato de cerdo simboliza la inmundicia de la humanidad. El cerdo es un animal que, por más que usted trate de mantenerlo limpio, termina siempre enlodado en la inmundicia. Ahora bien, otra pregunta:
Si el acto de celo simboliza las inmundicias de toda la humanidad, y vemos que este acto de celo se precipitó en el mar, ¿qué significa esta acción? Esta acción simboliza la reconciliación de los pensamientos de la humanidad con Dios. Es decir, la reconciliación de toda la humanidad de Dios por medio de la sangre del Mesías. O la redención, mejor dicho. Y dice el texto que los hombres que estaban con los cerdos, al ver ese acontecimiento, esa grande liberación espiritual, salieron corriendo al pueblo de los Gadarenos y le notificaron: échale, allí hay un hombre. Es decir, la noticia de que había allí un hombre en la tierra de los Gadarenos que liberaba a los hombres de su esclavitud y los restauraba, los dejaba nuevos. El pueblo acudió al lugar. Pero para sorpresa de todos, estos ciudadanos de Gadara no fueron motivados por la liberación de su esclavitud, sino que fueron motivados por la pérdida que Jesús había causado en su tierra. Porque cuando Jesús libera al hombre, esa liberación causa una pérdida en el hombre. Esa pérdida es la libertad para seguir pecando y viviendo en las inmundicias de sus concupiscencias. En otras palabras, que no querían que sus obras sean puestas al descubierto como había pasado con esos hombres, sino que sus conciencias estaban habituadas a ellas, que prefirieron mejor echar la luz fuera de su tierra y continuar viviendo en sus propias tinieblas. Esta es la actitud y la condición del hombre que se le presenta el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino. Lo rechaza porque su estilo de vida se ve amenazado por cualquier cambio que pueda ocurrir en él. Los cerdos representan para ellos sus bienes materiales. Representan todas esas actividades que les brinda placer: sexo, bebidas, libertinaje, poder, dinero, lujos y todo eso que Pablo menciona en sus cartas. Sin embargo, estos dos hombres, al reconocer a Jesús, le recibieron, fueron perdonados sus pecados, fueron liberados de la esclavitud y fueron hechos nuevas criaturas. Y dice Lucas que este hombre, luego de ser liberado, se sienta a los pies de Jesús, es decir, que es sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y es vestido, lo que significa que se le ha imputado la justicia de Jesús y en su cabal juicio. En otras palabras, que el conocimiento de que Dios, su conciencia de ser en él, le ha sido devuelta. Y por otro lado, el resto de los gadarenos, aun viendo la obra realizada por Jesús a su favor, no le recibieron y lo echaron fuera de su tierra. Y esta acción fue la que vimos realizar en los judíos contra Jesús, crucificándolo en la cruz. No lo recibieron y le echaron fuera de su. Entonces, en esta segunda etapa encontramos que la liberación, primeramente, de aquellos que reconocieron a Jesús como su Mesías prometido en la Escritura. Estos están representados en los dos hombres que fueron liberados, restaurados, justificados y glorificados con Jesús. La nueva condición de aquellos hombres que escuchan la verdad, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, sus pecados son echados fuera de ellos, sus pensamientos son reconciliados con los de su Creador, han nacido de nuevo y son liberados de la esclavitud, del pecado, y reinan con Jesús. Y por otro lado, encontramos a una humanidad redimida, comprada a precio de sangre, que no ha querido reconocer a esa obra maravillosa hecha por Jesús a su favor. Prefieren continuar con sus conciencias esclavizantes, rebeldes, dominadas por esa bestia, esos espíritus inmundos en ellos,
continúan adorando a esos espíritus inmundos, dándole gloria, reconocimiento y alabanza y haciendo imágenes delante del Dios que lo creó. Dice el texto que estos dos hombres, al ver a Jesús, su Salvador, salieron corriendo a su encuentro. El salir corriendo simboliza en ellos la desesperación, la necesidad, la búsqueda de la justicia de Dios. ¿Dónde estaban estos hombres habitando? Pues estos hombres estaban habitando en los sepulcros. ¿Quiénes habitan en los sepulcros? Pues todos sabemos que ¿quiénes están? Los muertos. Esos sepulcros simbolizan pues la condición espiritual de la humanidad. Cuando Cristo vino a mi vida, yo vivía en los sepulcros. Yo estaba muerto espiritualmente. Mi conciencia no tenía conocimiento de que Dios es la conciencia de ser en mí, que es mi propia ley. Lo mismo pasa en la humanidad que está muerta en delitos y pecados. Está muerta espiritualmente porque sus pensamientos, esos espíritus inmundos, esos demonios, ese velo necesita ser removido para que su razón les sea devuelta. Conozcan que Dios es la conciencia de ser en ella y reconcilie sus pensamientos con los de Dios. Para eso vino Cristo a la tierra, a nuestra mente, para reconciliar nuestros pensamientos con los del Padre, los cuales son mucho más elevados que los nuestros. Colosenses 1:20, si no me equivoco. Vino a darle libertad al cautivo, abrir los ojos a los ciegos espiritualmente hablando y darle su propia vida. Esa reconciliación es nacer de nuevo o empezar desde cero una nueva relación con nuestro Padre Celestial, la cual se había perdido por causa de nuestra rebeldía. Dice el relato que estos espíritus, estos demonios, estas actitudes rebeldes que dominan las mentes de estos dos hombres, era tan fuerte la esclavitud de estos hombres que no había nada humanamente hablando que se pudiera hacer para dominarlos. Se les habían puesto grillos, cadenas y todas las rompía espiritualmente hablando. Hablamos de una bestia espantosa, salvaje, que destruye con sus dientes de hierro todo lo que tiene al frente. Pisa y destruye y desborona todo con sus pies. Esa bestia de Daniel que domina las conciencias de los hombres. Una conciencia atada con grillo, con cadena, que no les permite pensar, recapacitar ni tomar decisiones correctas. No les permite oír la voz de Dios desde su interior. Hablamos de un estado de conciencia cauterizado, dominada totalmente por la maldad, la injusticia, la desobediencia, el odio, el rencor, la avaricia, depresión, ansiedad, miedo, deseo desordenado y todo tipo de iniquidad. Estos escritores describen a ese Adán caído, a esa naturaleza pecaminosa en el hombre. Ese era el panorama de estos dos hombres que representan a los judíos y gentiles. Esta es la condición del hombre impío en la actualidad. Dice Lucas que estos hombres no vestían ropas, ni tenían casas, y sus moradas eran en los sepulcros, es decir, entre los muertos. No vestir ropa es una figura retórica que simboliza la desnudez del hombre delante de Dios, la falta de la justicia de Dios en el hombre, espiritualmente hablando. El que no habita en casa es otra figura retórica que simboliza la inestabilidad del hombre, la incertidumbre, la inseguridad, la falta de confianza o de fe. No logra el objetivo de Dios en él, erra al blanco, peca, desobedece. Y obviamente el que habita en los sepulcros es otra figura retórica que simboliza pues la condición del ser humano caído. El ser humano que no conoce a Dios, el que no obedece a los mandamientos de Dios, habita en los sepulcros, está muerto
espiritualmente hablando. Para reforzar esta enseñanza, cuando en el Antiguo Testamento habla de la desobediencia del hombre, de su rebeldía hacia Dios y hacia su ley, nunca habla ni explícita ni implícitamente de demonios. Y en las cartas de los apóstoles, principalmente las de Pablo, tampoco insinúan implícita ni explícitamente de demonios. En ambos pactos hablan de espíritus inmundos, es decir, de actitudes rebeldes, pensamientos terrenales, carnales, pecaminosos. Un estado de conciencia esclavizante, caída y desobediente a los mandamientos de Dios. Tan sencillo como eso. Dice Pablo que ese espíritu es el que gobierna a toda la humanidad. Entonces, en esta primera etapa encontramos que la condición espiritual, mental de esclavitud del ser humano. Cuando Jesús hace su aparición en la tierra de los Gadarenos, la cual simboliza a todo el mundo dentro del contexto de esta narración literal. Vamos ahora, voy a poner el brazo ahí, pero a la segunda etapa de la narración. La segunda etapa de la narración nos narra la liberación del ser humano de esa esclavitud. Dice la narración que estos hombres esclavizados por el pecado, al ver a Jesús, su salvación, gritaron y corrieron y se arrodillaron delante de Jesús. Ese grito representa el dolor de la esclavitud y la necesidad de ser liberados. El correr simboliza pues la urgencia de salvación para la humanidad, y el arrodillarse simboliza pues el reconocimiento y el arrepentimiento del hombre. El hombre, en su angustia interna, en su desesperación por la justicia, en su esclavitud, lo lleva a repensar, a recapacitar y a volver en sí. Y le hicieron una pregunta a Jesús: ¿qué tienes conmigo? En otras palabras, ¿qué tú piensas hacer con esta esclavitud? Sálvanos, necesitamos de ti. Nadie nos ha podido ayudar a liberarnos. Y algo importante de la narración es que ellos identificaron a Jesús. ¿Quién identificó a Jesús? La pregunta. Jesús fue identificado por ese Adán en ellos, por esa misma naturaleza caída, pecaminosa y rebelde. Eso mismo que lo tenía en esclavitud. ¿Por qué lo identificaron? Porque Jesús, el cual es el ángel de Dios encarnado, era su opositor. No tan solo su opositor, sino también su Dios y su Señor. En otras palabras, Jesús era la naturaleza divina, santa, amorosa, justa, que una vez ocupaba el espacio de esa naturaleza pecaminosa en el hombre. Jesús vino a liberar al ser humano de esa naturaleza opuesta, rebelde, pecaminosa y desobediente, y sustituirla por la naturaleza divina del mismo Jesús. Aunque esto es algo difícil de asimilar, pero esto es una verdad que encontramos en la Escritura implícitamente, amado. Si usted no entiende, mire este video las veces que sea necesario hasta que integre en su corazón esta verdad, en su conciencia. Esta es una verdad que lo va a libertar. Ya aprendimos en Hebreo que Dios dijo que todos sus ángeles adoraran al primogénito, es decir, al heredero. Estos ángeles o espíritus de Dios simbolizan pues todos los pensamientos, actitudes, cuyo objetivo es obedecer la ley de Dios, que es Dios mismo. Estos espíritus inmundos son los que se rebelaron contra Dios por medio de Adán, y es por esto que somos redimidos por medio de Jesús. ¿Entienden esto? Estos espíritus deben de ser reconciliados de nuevo con su Creador. Y esta es la misión de Jesús: reconciliar consigo todo lo que está en la tierra y en el cielo, los pensamientos de los hombres con los pensamientos de Dios, y hacer la paz mediante su sangre.
hablamos de legiones de ángeles o espíritus que se rebelaron contra la ley de Dios por medio de Adán. Pero esta rebelión la entenderemos mejor si estudiamos la creación de Génesis. Ahora bien, el relato dice que los demonios o espíritus inmundos le rogaron a Jesús que al echarlos fuera, es decir, al reconciliarlo con él, con Jesús, y por medio de esta reconciliación liberar la conciencia de los hombres, dice el texto que pidieron ser echados a un hato de cerdo que estaban en esa tierra paseando. Y debemos de preguntarnos, ¿cómo podemos reconciliar nuestros pensamientos con Dios y a la misma vez echarlos fuera de nosotros? Es una pregunta muy válida. Hay respuesta. Reconciliar no significa eliminar, significa redimir, comprar de nuevo. ¿Amén? Cuando nuestros pensamientos son reconciliados con los de Dios, son redimidos de ese pecado que los mantenía en enemistad y rebeldía contra nuestro Creador. Por tanto, el hecho de echarlos fuera a un hato de cerdo significa que lo que se echó fuera o se redimió fue el pecado, esa desobediencia o esa actitud rebelde, no los pensamientos en sí, porque son de Dios. ¿Por qué echarlo a un hato de cerdos? El hato de cerdo simboliza la inmundicia de la humanidad. El cerdo es un animal que, por más que usted trate de mantenerlo limpio, termina siempre enlodado en la inmundicia. Ahora bien, otra pregunta. Si el hato de cerdo simboliza las inmundicias de toda la humanidad y vemos que este hato de cerdo se precipitó en el mar, ¿qué significa esta acción? Esta acción simboliza la reconciliación de los pensamientos de la humanidad con Dios, es decir, la reconciliación de toda la humanidad de Dios por medio de la sangre del Mesías, o la redención, mejor dicho. Y dice el texto que los hombres que estaban con los cerdos, al ver ese acontecimiento, esa grande liberación espiritual, salieron corriendo al pueblo de los Gadarenos y le notificaron: échale, allí hay un hombre. Es decir, la noticia de que había allí un hombre en la tierra de los Gadarenos que liberaba a los hombres de su esclavitud y los restauraba, los dejaba nuevos. El pueblo acudió al lugar. Pero para sorpresa de todos, estos ciudadanos de Gadara no fueron motivados por la liberación de su esclavitud, sino que fueron motivados por la pérdida que Jesús había causado en su tierra. Porque cuando Jesús libera al hombre, esa liberación causa una pérdida en el hombre. Esa pérdida es la libertad para seguir pecando y viviendo en las inmundicias de sus concupiscencias. En otras palabras, que no querían que sus obras sean puestas al descubierto como había pasado con esos hombres, sino que sus conciencias estaban habituadas a ellas, que prefirieron mejor echar la luz fuera de su tierra y continuar viviendo en sus propias tinieblas. Esta es la actitud y la condición del hombre que se le presenta el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino. Lo rechaza porque su estilo de vida se ve amenazado por cualquier cambio que pueda ocurrir en él. Los cerdos representan para ellos sus bienes materiales. Representan todas esas actividades que les brinda placer: sexo, bebidas, libertinaje, poder, dinero, lujos y todo eso que Pablo menciona en sus cartas. Sin embargo, estos dos hombres, al reconocer a Jesús, le recibieron, fueron perdonados sus pecados, fueron liberados de la esclavitud y fueron hechos nuevas criaturas.
Y dice Lucas que este hombre, luego de ser liberado, se sienta a los pies de Jesús, es decir, que es sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es vestido, lo que significa que se le ha imputado la justicia de Jesús y en su cabal juicio. En otras palabras, que el conocimiento de que Dios, su conciencia de ser en él, le ha sido devuelta. Y por otro lado, el resto de los gadarenos, aun viendo la obra realizada por Jesús a su favor, no le recibieron y lo echaron fuera de su tierra. Y esta acción fue la que vimos realizar en los judíos contra Jesús, crucificándolo en la cruz. No lo recibieron y lo echaron fuera de. Entonces, en esta segunda etapa encontramos que la liberación, primeramente, de aquellos que reconocieron a Jesús como su Mesías prometido en la Escritura, estos están representados en los dos hombres que fueron liberados, restaurados, justificados y glorificados con Jesús. La nueva condición de aquellos hombres que escuchan la verdad, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, sus pecados son echados fuera de ellos, sus pensamientos son reconciliados con los de su Creador, han nacido de nuevo y son liberados de la esclavitud, del pecado, y reinan con Jesús. Y por otro lado, encontramos a una humanidad redimida, comprada a precio de sangre, que no ha querido reconocer a esa obra maravillosa hecha por Jesús a su favor. Prefieren continuar con sus conciencias esclavizantes, rebeldes, dominadas por esa bestia, esos espíritus inmundos en ellos. Continúan adorando a esos espíritus inmundos, dándole gloria, reconocimiento y alabanza, y haciendo imágenes delante del Dios que lo creó. Y por último, en la tercera etapa de la narración, encontramos la encomienda de Jesús a todos los que, al igual que estos hombres de la narración, hemos experimentado la reconciliación, la restauración de nuestra conciencia y la liberación del pecado. A anunciar a nuestros familiares, primeramente, luego a toda la humanidad, la grandiosa misericordia de Dios para con nosotros, la obra transformadora de Dios y todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Esa es la misión a la cual Dios nos ha enviado. Este es el contexto de este texto de la historia de los endemoniados gadarenos. ¿Encontramos o no encontramos el testimonio de Jesús en la narración? Por supuesto que sí, desde el inicio hasta el fin. Este es el mensaje que los escritores bíblicos pretenden transmitirnos. Ellos lo hacen por medio de estas historias, ya sean verídicas o metafóricas. Nuestro enfoque no debe de estar en si son historias o metáforas, sino en la enseñanza que nos transmiten. Esta narración no está escrita para que empecemos a discutir si este o estos endemoniados están poseídos por demonios, y que Jesús vino y echó rápidamente todos los demonios fuera, y los pobres cerditos sin culpa pagaron las culpas, los platos rotos. Tampoco tiene la intención de hablar de demonología, que eso no es una ciencia, es un invento humano. Y empezamos también a discutir si las cadenas fueron gruesas, si fueron delgadas, si los grillos, y a imaginar montones de tonterías que nos alejan del mensaje transmitido. El Señor no nos dio el don de enseñanza para enseñar disparates, y me perdonan. Desafortunadamente, muchos de los maestros que tenemos son escogidos por el hombre, pero no son llamados por Dios para ejercer ese ministerio. Todo maestro de la Escritura debe de interpretar los textos correctamente.
tenemos la herramienta más poderosa que existe, el Espíritu Santo, el poder de Dios actuando en nosotros. Y por otro lado, tenemos las reglas hermenéuticas que nos ayudan mucho en la interpretación de la Biblia. Esta interpretación por medio del estudio profundo del texto, de la meditación de día y de noche, es la que el Espíritu me ha llevado por medio de su interpretación a entender. Esta misma técnica la he aplicado para la historia del joven ciego, para la narración de Jesús que calma la tempestad, las cuales voy a traerla prontamente para que también vean el testimonio de Jesús en ella. Ahora bien, y con esto termino la clase dominical número 20 de hoy. Una vez yo tengo claro la interpretación correcta del texto, según ya hemos visto hoy, entonces, y solamente entonces podemos extraer, no del texto literal, sino de la interpretación del texto, diferentes enseñanzas basadas en la interpretación del texto, las cuales deben de ser de igual manera dentro del contexto de la interpretación. ¿Ven? Muchos hermanos no entienden la manera que yo uso para interpretar la Escritura. Mi texto base para este tipo de interpretación está en la confesión del ángel a Juan en Apocalipsis 19:10, donde el mismo ángel le confiesa a Juan lo siguiente, luego de que Juan intentara adorar. Y quiero leer el texto con ustedes, Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En este verso, el ángel le confiesa a Juan que él es consiervo de Juan y de todos los hermanos. El ángel se equipara con nosotros los humanos. Lo que el ángel quiere decir es que, al igual que él es un ángel de Dios, obviamente no encarnado, nosotros también somos ángeles de Dios, aunque encarnados. Los ángeles encarnados, los cuales somos nosotros, los pensamientos de Dios encarnados, somos los que hemos pecado contra nuestra propia ley y contra nuestro propio Creador, como le quedó el ojo. Luego del ángel confesarle a Juan esta verdad misteriosa que comparto con ustedes, le dice a Juan que no debemos de adorarnos los unos a los otros, sino que debemos de adorar al Creador de nosotros. Y añade: porque el testimonio, y por testimonio entendemos la obra de Jesús, el Espíritu, y por Espíritu entendemos los pensamientos de Dios, los pensamientos santos, justos y perfectos de Dios en Jesús, es el espíritu de la profecía. Y por profecía pues debemos entender toda la palabra que sale de la boca de Dios, que no son otra cosa que las expresiones externas de los pensamientos internos de Dios. Elemental, mi querido Watson. Este es mi texto base para interpretar el testimonio de Jesús en toda la Escritura, que es el espíritu de la profecía. Y con todo el respeto que usted se merece como maestro de la palabra, como pastor, que no interpreta la Escritura correctamente, usted inconscientemente pudiera estar enseñando falsa doctrina. Gracias a todos por su tiempo, gracias por su patrocinio. Comparta esta clase dominical con toda su congregación, contactos y amigos, para que esta verdad también alcance el corazón de cada uno de ellos. Será verdad hasta el próximo domingo, porque vamos a tratar de continuar con esto todos los domingos, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo. Recuerden que
Si no escudriñamos la escritura, nunca podremos tener la correcta interpretación del texto. Recordemos que tenemos la herramienta más poderosa, que es el poder de Dios actuando en nosotros, y que también tenemos las herramientas hermenéuticas que también nos ayudan a la correcta interpretación del texto. Pero primero hay que meditar. Me encanta meditar, y yo les aconsejo a ustedes que mediten también en el texto que vayan a estudiar. Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.